Muy buenas, gente. ¿Cómo nos encontramos? Yo bien, estoy aquí en Suiza viviendo mi día número 70. Y he dado por hecho que lo que me queda de semana no voy a trabajar. Porque aquí todo se detiene, no sé nada de la empresa para la que trabajo, no me llaman, no me dicen si tengo que ir a trabajar. Esto es un despropósito y bueno, como ya sabéis, para mí están prácticamente muertos. A menos que no encuentre nada y me tenga que quedar con ellos durante el tiempo que sea necesario. Pero esto no es negocio. Poquitas novedades, la verdad. Como no voy a trabajar ni nada, pues realmente estoy utilizando estos días para quedarme bastante tiempo tranquilo en casa y haciendo cosas. Hoy he recibido una llamada importante. Hoy han pasado dos cosas así técnicamente remarcables. La primera es que he recibido una llamada para trabajar el día 31 y el día 1, o sea, Nochevieja y Año Nuevo, con lo cual bien, porque oye, son 2 días que no sé a cuánto me los van a pagar, pero por lo menos así recupero un poco esta semana que no estoy trabajando nada, con lo cual tampoco estoy ganando nada. Me han llamado de otra agencia de empleo para la que, con la que también colaboro a veces. Bueno, todavía no he colaborado con ellos, pero a veces, en su día, cuando decidí que iba a terminar de trabajar en la empresa en la que aún sigo, que parece mentira, pero claro, al final las circunstancias me obligaron un poco a aguantar, ¿vale? A veces no es tan fácil como decir, me voy a buscar otra cosa y ya está. Hay veces que es mejor aguantar un poco, porque quizás consigas luego una recompensa, ¿no? En mi caso la recompensa es el permiso, que espero conseguirlo pronto. A ver si en enero tenemos suerte y lo consigo. Entonces, este trabajo se trata de camarero, que viene a ser lo que llevo haciendo un tercio de mi vida laboral, o la mitad de mi vida laboral. Yo creo que sí, la mitad de mi vida laboral se reduce a la hostelería. Así que una de las cosas que hice cuando decidí cambiar de trabajo fue ir a la agencia de empleo temporal como más conocida aquí en Suiza, fue ir allí, ¿no? Lo primero que hice cuando quería buscar trabajo en otros ámbitos fue ir a esta agencia, a esta empresa, que se dedica a buscar trabajo en el sector de la hostelería, la restauración, todo esto. Bueno, pues me han llamado, yo no lo he oído, tenía el móvil aquí y justo como que se ha encendido la luz y he dicho, hostia, que me han llamado. Y nada, les he devuelto la llamada 10 segundos después y nada, me han dicho que tenían un trabajo para mí en un sitio como a 30 minutos de donde vivo, pero bueno, no pasa nada. Y nada, me han dicho si estaba disponible, que si tenía coche para ir hasta allí. Les he dicho que sí a todo. Y mañana en principio voy a firmar, vamos a firmar el contrato de 2 días y así me dicen un poco más en detalle todo lo que viene siendo pues lo que voy a ganar, las horas que tengo que trabajar, dónde es exactamente, la ropa que tengo que llevar, si aceptan tatuajes o no, porque como ya sabéis, perdí hace unos días una oferta de empleo que era solo 2 días, el 25 y el 26 de diciembre, simplemente por estar tatuado, a pesar de que el trabajo era como ayudante de cocina. O sea, ni siquiera estaba de cara al público. Pero por llevar tatuajes, el jefe del hotel en cuestión dijo que no. No queremos gente tatuada. Son malos. Son gente chunga. Así que bueno, eso es un poco lo más remarcable que me ha pasado hoy. Y luego lo otro es que hoy, cuando estaba en la cama, estaba durmiendo, he oído que llamaban al timbre o yo creía que estaban llamando al timbre. Aquí normalmente el timbre no suena, nunca viene nadie. Entonces he dicho, bueno, voy a bajar, voy a ver quién es, aunque estoy medio dormido, pero bueno, voy a bajar. Y he bajado y no había nadie. Y he dicho, bueno, pues nada, me voy a la cama otra vez. Y de esto que ya estoy, pues a punto de echarme otra vez a dormir, y oigo, bonjour, no sé qué, oigo una voz femenina de una mujer dentro de la casa, pero, o sea, dentro. Digo, ¿pero esto qué es? ¿Qué pasa aquí? Y claro, ya salgo de la habitación, bajo y me encuentro a una señora en la casa. Claro, no sé si vosotros lo sabéis, pero aquí en Suiza, en muchas casas, es normal no echar la llave, porque aquí normalmente la gente no entra a las casas ni a robar ni a nada. La gente tiene su vida, se meten en sus problemas y en sus cosas y al vecino no le molestan ni abren su puerta ni nada. Entonces, pues debe ser que esta señora lo sabía o le daba igual o conocía al dueño, no tengo ni idea. Pero de repente, pues me he encontrado a una mujer que no conocía de nada pues deambulando por la casa y preguntando si había alguien. Y claro, ya he bajado yo y digo, ¿qué pasa? ¿Quién eres? Y venía al contador de la luz. Y claro, yo no sabía dónde estaba, pero me ha dicho, está, según el mapa, me dice que está en la zona no sé qué y en el pasillo de no sé dónde. Y he dicho yo, espera un momento. Y he ido y he abierto una cosa que había por ahí que siempre está como cerrada y resulta que estaba ahí. Y nada, pues la mujer ha hecho la lectura de la luz y tal
y se ha ido. Pero me ha llamado la atención la facilidad con la que la gente entra aquí. Como la facilidad sí, o sea, la facilidad está, pero que normalmente la gente no hace eso. Sin embargo, pues debe ser que la señora necesitaba coger la lectura del contador de la luz y se ha tomado la libertad de entrar. Y nada, pues eso. Visitas y ya está. Y el resto del día me lo he pasado comiendo, editando vídeos, aquí en casa sin hacer nada. Y bueno, viendo cosas en francés y demás para prepararme un poco de cara al trabajo que voy a tener que hacer en un restaurante y tal, pues vocabulario, frases hechas típicas, ¿no? Típicas de lo que viene a ser un restaurante. Pues yo qué sé, limpiar la mesa o yo qué sé, doblar las servilletas o yo qué sé, no sé. Frases que se puedan decir ahí, ¿no? Todo lo que sea ir preparado, pues lo voy a hacer. Poco más. Bueno, he estado mirando drones, sigo mirando drones. He visto uno que me convencía, que costaba 200 y poco, pero claro, luego he visto otro que es como su hermano mayor y como más profesional y es un poquito más caro. Y yo creo que me gustaría pillarme ese, pero de momento no puedo porque no he encontrado uno de segunda mano que se ajuste a lo que viene siendo mi presupuesto. Así que de momento seguimos sin dron, pero tarde o temprano lo conseguiré. Nada, ya os diré, cuando lo tenga, pues ya empezaré a subir vídeos, os lo mostraré aquí en la habitación y ya está. Pero vamos, no hay prisa. Por lo demás, poco más. Iba a ir al gimnasio, pero ya son las 12 de la noche, yo creo que ya no voy a ir. Me está entrando la pereza. Voy a hacer unas cuantas cositas aquí en el ordenador y una de dos. Me entrará sueño y me iré a dormir o me vendré arriba porque hay veces que me pasa y me iré al gimnasio. Con esto de que el gimnasio abre 24 horas al día, total, yo me estoy tomando un Red Bull, o sea que... Pero vamos, que como eso no interfiere en si me entra sueño o si me despierto, yo me lo tomo porque me gusta. Lo dicho, hasta aquí el vídeo de hoy. No os sorprenderá que haya días que sean una mierda y días que sean más interesantes. Es lo que hay. Ahora mismo esto es un videoblog. Yo cuento mi día a día. ¿Vale? Para que realmente sintáis lo que es el vivir día a día, el que los días pasen y vayáis viendo un poco el avance, el devenir de las cosas, si las cosas mejoran o empeoran, cómo van transcurriendo los eventos en general. Ahora, es una cosa que normalmente no se ve de un día a otro, pero si a lo mejor cuando yo lleve 150 días, miráis el día 1, el día 70 y el día 150, pues seguramente veréis una diferencia bastante grande. Pero claro, esto es como el pelo, de un día para otro no se ve, pero si me ves de aquí a 3 meses, pues tendré mucho más pelo. Cuando llegué aquí a Suiza estaba recién rapado prácticamente y para nada tenía este pelo, con lo cual pues eso, que yo voy haciendo esto, pero al final los grandes cambios los vais a ver pues de mes a mes quizás. Sí que es verdad que hay días que ¡pum! Ocurre algo como muy importante y bueno, para enteraros de justo ese momento pues lo que hay que hacer es ver todos los días uno por uno, que eso ya depende de vosotros. Yo de momento he cumplido mi trabajo por hoy, cierro aquí el capítulo, nos vemos en la próxima. Ah sí, muchas gracias por ver el vídeo, nos vemos en la próxima. Chao, chao.